Ser Deportivos, Región de Murcia. Victorio de Aro. Aquí estamos, familia, buenas tardes, bienvenidos, 5 de enero, todo preparadito. Qué nerviosos están los cuerpos porque tenemos la noche de Reyes. Espero que se hayan portado bien, será buena señal y será señal, evidentemente, de que cuando se levanten estará el árbol lleno de regalos. Como de regalos, le ha venido el 2026 al Real Murcia, del que vamos a hablar largo y tendido en este Ser Deportivos, porque en este tramo regional vamos a hablar evidentemente también del Cartagena, pero vamos a empezar hablando de un Real Murcia que volvió con victoria al 2026, que venció 0-2 en Sanlúcar de Barrameda. Vamos a analizar un poco lo que fue el choque, el pequeño incendio que han tenido esta mañana las oficinas del Club Grana, los primeros movimientos que va a hacer el Real Murcia y que se puede mejorar la primera vuelta, sí, de la temporada pasada. Además, vamos a estar pendientes del Cartagena, insistimos, que tropezó en Alcorcón el sábado y que se vio de nuevo a Felipe Moreno viendo al equipo. Hay dudas. Va a haber movimientos, ¿cuántos en este mercado? Empieza la campaña de abonos, se va a abonar la gente. Nos lo resolverá en un ratito nuestro compañero Alejandro Moya, igual que vamos a hablar, con permiso de todo lo demás, de Jimmy Cartagena, campeón de la Supercopa por tercera vez consecutiva, quinto título de los meloneros. Y estaremos también pendientes del Pozo Murcia, que juega mañana contra Rivera Navarra, como también de UCAM Murcia, que perdió contra Gran Canaria en ACB su segundo partido como visitante de la temporada. De aquí hasta las 4 estamos en este Ser Deportivos, emitiendo para toda la frecuencia modulada de la SER en la región de Murcia. Nos pueden escuchar también en la app de la cadena SER y en Apple Podcast, Spotify y iVoox. Y por supuesto también en el canal de YouTube Cadena SER Región de Murcia. 3:22, esto arranca ya, Ser Deportivos. Venga, hasta las 4. Y vamos a arrancar, como decíamos, con el Real Murcia, que vuelve igual que se fue, ganando y consolidándose en la zona alta. La dinámica ascendente de los de Colunga se mantiene pese al parón navideño. Tuvo muchas ocasiones para abrir la lata, pero el determinante Flaccus, que vino para esto, le da los 3 puntos al Real Murcia en Sanlúcar de Barrameda como regalo de Reyes Magos, gracias a los 2 goles. 0-2 venció el equipo pimentonero. Al habla Adrián Colunga. En cómputo general, a mí me ha gustado el equipo, hemos competido y sobre todo los cambios, ¿no? Juan Carlos, Alex y Flaccus, que nos han dado la vida, y al final es lo que yo siempre digo, que esto es un equipo que cualquiera que sale te ayuda a ganar, y bueno, el trabajo ha sido genial. Esta semana me preguntabais por Flaccus, ¿cuántos son? 7 ya, ¿no? 7. Bueno, pues ahora ya no, ahora ya son unos números fantásticos. Contento por él porque se le juzga por el gol, pero el trabajo sin balón espectacular. Tira de ironía Colunga, y lo cierto es que en el Estadio El Palmar se vio un duelo complicado para el equipo pimentonero, pero hay que decirlo, estuvo muy bien, porque se le vio inercia y ganas en la primera parte con diversas ocasiones, y en la segunda Colunga estuvo brillante en los cambios. Le dio alas y confianza a Alex Salk y a Juan Carlos Real, que tienen que ser importantes en esta segunda vuelta y que fueron los 2 asistentes. El que anotó fue el mejor jugador que tiene la plantilla, Flaccus. El esloveno, que hizo 2 goles en Sanlúcar y volvió a ser protagonista, porque es un killer. Le dio igual que le estuviesen cuerpeando y casi yéndose al suelo en el primer gol, porque colocó las 2 que tuvo, esa, una al palo cruzado y luego la otra a la escuadra, en ese solo, porque efectivamente vino para esto, para tener efectividad y para darle gol al Real Murcia. Ya lleva 7. Adrián Colunga le tiró un capote el viernes, lo escuchamos aquí en la rueda de prensa, y dijo que no se le podría reprochar nada, le salvó la papeleta y le devolvió el favor ayer el esloveno. Y a falta de un partido para terminar la primera vuelta, y sin apenas tener ocasiones en el primer tercio de la temporada, Flaccus lleva ya 7. Y vamos a suponer, mejor dicho, que hace otros 7 la segunda, serían 14. Números muy buenos. Números muy buenos que le van a tener arriba en la tabla de goleadores. Y él vino para eso, insisto. Él es una estrella en el club. Y él generó una masa y una locura este verano, en los últimos días, cuando se hizo su fichaje, con miles y miles de personas en la tienda esperando para que le firmara. Y sinceramente no entiendo que haya algunas de esas personas que estas semanas le hayan criticado, viendo su trabajo, viendo su lucha, viendo su pelea, viendo su entrega, viendo su garra, viendo su potencial, viendo su físico, viendo cómo contra el Betis fue el único futbolista que le aguantaba las carreras a la defensa rival, viendo su superioridad, insisto, viendo su trabajo. Pues efectivamente, cuando le sale el gol, demuestra que es muy bueno, que es, para mí, el mejor jugador que tiene la plantilla. Y por hablar de otros casos, como el de Juan Carlos Real o Alex Salk, pues son diferentes, evidentemente, porque han tenido menos oportunidades. Pero con este sistema y esta forma de juego, con un Murcia alegre, con un Murcia dinámico, los dos pueden ser muy importantes.
Veremos qué ocurre con ambos, pero está claro que las asistencias, las dos, son las de tener visión de juego. Y el balón, concretamente, de Juan Carlos Real me recordó a la que hizo en Tarragona, a la que encontró en ese nuevo estadio a Flacus en la parte izquierda del campo dentro del área, y que este de tacón se la dejó a Pedro Benito. Lo recuerdan seguro, hace unos meses de eso. Pues me recordó a eso. A jugadores que tienen talento, a jugadores que son diferentes. Que es verdad que en el caso concreto de la jugada había futbolistas de por medio, estaba la presión, pero él controló, tenía 3 metros y habilitó, como también lo hizo Alex Sal. Es decir, son jugadores que pueden ser diferenciales, pero que necesitan sentirse cómodos, y que ahora vamos a ver qué apuesta hace el Real Murcia con ellos. Y Gazzaniga, por cierto, volvió a ser determinante con un paradón para salvar al Murcia en la segunda mitad. Recuerdo que tuvo una falta muy buena y que hizo una manopla, una estirada espectacular para mantener ese resultado que a la postre, tan solo un minuto y medio después, se convertirá en el 2-0 definitivo, en el 0-2. Ha vuelto a recuperar su nivel y es escandaloso. Y ya lo demostró, por ejemplo, en el Cartagonova. Y este portero, el que no tiene fallos, el que cogió confianza, lo hablábamos con Miguel Serna hace unas semanas, lo recordarán incluso el día del derbi. Cuando el portero vuelve a tener su confianza, demuestra que vuelve a ser el mejor y se olvida de que le ha entrado otro portero porque su confianza estaba un poco en duda. Y él se resintió, y desde el inicio de temporada, pero ahora se le nota que es diferencial y se le nota que está cómodo, que es bueno y que puede fallar, pero es determinante y le da muchos puntos al Real Murcia. Y con este resultado el Murcia vuelve a la competición como se fue, ganando y demostrando que tiene mimbres para hacer cosas ilusionantes en esta campaña. Los cambios de Colunga fueron muy acertados, insisto, y llevan 7 victorias, un empate y una derrota en las 9 jornadas de Colunga al frente de este equipo. Por centrarnos en los datos, con Fran Fernández el Murcia terminó la primera vuelta de la temporada pasada, jornada 19, con 30 puntos. Y este año con Colunga y Echeverría se encuentra faltando una semana, es decir, jornada 18, con 29 puntos. Pese a la irregularidad del inicio, donde llegó a ser colista, el conjunto grana puede mejorar incluso la primera vuelta. Esto es una locura. Esto habla de la situación actual, que lleva 22 de 27 puntos posibles Colunga. Aunque hablando de locuras, por cierto, y cambiando de tema, el Real Murcia ha vivido esta mañana un episodio inesperado en el estadio, un pequeño incendio en las oficinas del club, que han encendido las alarmas durante unos minutos, aunque la situación se resolvió con rapidez. Me hablaban de que había un poco de humo y poco más, sin consecuencias graves. Un fuego que se originó en una silla ubicada en uno de los despachos destinados al área del fútbol base, y las hipótesis iniciales hablan de un cortocircuito, pero no han querido desvelar más detalles desde la entidad grana, que han querido restarle importancia, que tan solo unos minutos estaban de nuevo trabajando y que evidentemente evitaron que el fuego se propagara. Que insisto, con normalidad volvieron al trabajo pocos minutos después y restaron importancia, no hubo heridos ni siquiera daños materiales significativos. Y lo que queda claro es que todavía se puede mejorar los números de la primera vuelta en el año pasado, y para ello hay que ganar el domingo contra el Hércules, un rival dolidor al que le metieron 5 el pasado sábado, el Sabadell. Y ahora, por poner el foco en lo mollar en el mercado de fichajes, insistimos. El Murcia sigue buscando un central, el Murcia sigue buscando extremos y el Murcia sigue buscando un centrocampista. Han tocado varios nombres, pero la opción que, como aquí les contamos ya desde el 20 de diciembre, no estaba cerrada y que finalmente se cayó este fin de semana, fue la del extremo Xavi Moreno, jugador del Valladolid que se ha marchado al Sabadell, otro de los cocos, así que ya están con otra cosa en la Casa Pimentonera sondeando otros nombres. Que insisto, se utiliza un lema: ficharemos lo que podamos. Quieren algo que le dé un salto cualitativo a la plantilla, que mejore ciertas situaciones donde el equipo ha tenido problemas, como por ejemplo con la baja de Esteban Sabeljic, como por ejemplo buscando un extremo que tenga desborde, y como por ejemplo una pieza que le dé variedad al centro del campo. Movimientos que quieren hacer a lo largo del mercado, pero que son plenamente conscientes de que en algún caso van a tener que esperar hasta los últimos días del mes de enero, como ocurre siempre. Pero sí que hay otras tareas que quieren dejar listas para esta semana. Tal y como adelantó Radio Murcia en exclusiva el pasado 21 de noviembre, la Comisión Deportiva, con Pedro Asensio como pieza clave, pese a seguir dirigiendo también el fútbol base, trabaja junto al cuerpo técnico y también la Comisión Económica en la configuración de la plantilla. Y la primera medida que ya preparan y que pidió Colunga es la oficialización de la ficha del primer equipo para Joao Pedro Palmer y para Sekou, hasta ahora escritos con dorsal del filial. Los dos
Recuerdo, fueron titulares en Sanlúcar y el mediocentro africano además fue clave en la jugada del segundo gol. Así que mientras llegan o no llegan las situaciones de mercado, Colunga tiene plantilla y desde este fin de semana se espera que tenga aún sí cabe más margen para darle cabida a los canteranos con este movimiento que se espera, insisto, que se haga estos días. Eso sí, había dudas de si se iba a poder mantener o no el ritmo competitivo que venía demostrando en las últimas jornadas el Murcia. Y lo solventó con un buen partido, pero no era fácil. Y si no, que se lo digan en Cartagena, en Cartagonova, Radio Cartagena, 3:30. Alejandro Moya, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Victorio? Muy buenas. Estaba esa inercia y pese a que le ganas al Juventud de Torremolinos en el último partido del 25, empiezas 26, ya no solo por el resultado, yo creo que las sensaciones, ¿no? Las sensaciones no fueron buenas, pero es verdad que no lo están siendo en las salidas del Cartagena, pues me atrevería a decir que casi en ningún momento de la temporada, ¿no? El equipo dio una imagen mala también ante el Alcorcón, empató a 1, creo que es lo más positivo, el tanto en el arranque más o menos de Alfredo Ortuño, que ponía en ventaja a los albinegros, luego otra vez encajando antes del descanso en jugada a balón parado, no sé exactamente las cifras, pero la mitad o más de los goles del conjunto albinegro han venido en acciones de ese tipo, está sufriendo muchísimo el Cartagena, claro, perdona, en ese tipo de jugadas. Como en el Cartagonova en el derbi, claro. Sí, el gol del derbi fue en un córner y en este caso lo mismo, en otro córner. Sí. Total. Sí, claro. Mucho. Además, viendo un poco el partido, perdona que te corte, claro, la sensación, más allá del balón parado, más allá de muchas cosas, es que tuvo 19 remates el Alcorcón y tuvo 3 el Cartagena. Jolín, es que al final ya no solo el resultado, es que desde que hace el primer gol, el tempranero primer gol, se echa atrás el equipo albinegro y empieza a encontrarse cómodo el Alcorcón y pues me recordó a un equipo como lo pensé en el Enrique Roca cuando vino a jugar hace un par de meses, que si supiera aprovechar las ocasiones que tiene estaría primero. Sí, seguramente. Sí, generó mucho más el Alcorcón que el Cartagena. Creo que eso es un hecho. Tú mismo lo has dicho, los datos están ahí y los datos reflejan normalmente la realidad de manera fidedigna, aunque se puede jugar con ellos. Creo que en este caso la cifra es bastante clara de lo que acontecía ayer el sábado en Santo Domingo. Y a mí me sorprendió también las declaraciones de Javi Rey después del partido, porque hablaban de empate justo. A mí, desde luego, no me lo pareció. Al final tenemos que analizar todo de manera global y creo que, bueno, después de analizar los 90 minutos, ahora lo veré repetido en el autobús, creo que el empate es justo, creo que la primera parte estuvimos mejor que el Alcorcón, pero el Alcorcón también apretó, hubo tiros lejanos, Iván hace 2-3 buenas intervenciones, si ponemos las ocasiones de gol en una balanza, yo creo que lo más justo fue el empate, entonces hay que valorarlo de manera positiva, hay que intentar ganar el fin de semana que viene con el Ibiza en casa para acabar la primera vuelta con 30 puntos. Normalmente yo estoy muy de acuerdo en general con Javi Rey en las ruedas de prensa postpartido, por lo menos lo era hasta hace muy poquito. Últimamente la verdad que ya me está empezando a gustar menos. Yo no entiendo ahí o no estoy nada de acuerdo con lo que dice el técnico albinegro. Yo quiero de todas maneras esperar al partido de la próxima semana, al partido del domingo frente al Ibiza, el de esta próxima semana, de este próximo fin de semana, para sacar conclusiones, porque es verdad que la dinámica de Cartagena fuera de casa está siendo muy mala. Quiero ver si en casa el equipo sí que es verdad que puede decir que ha mejorado, o si lo del Torremolinos fue un espejismo, y a partir de ahí pues sacar conclusiones o empezar a sacar conclusiones de cómo de verdad está el equipo. Por lo visto ayer el sábado, en Alcorcón, desde luego fuera de casa no ha mejorado absolutamente nada. Total. Vamos a hablar del próximo partido, si te parece, por lo mollar, la directiva y sobre todo por la presencia en el palco que se espera en el Cartagonova, más aún teniendo en cuenta que estuvo Alejandro Arribas, pero también alguien muy vinculado a la sombra del Cartagena, ¿no? En las últimas temporadas, dilo tú. Sí, bueno, Felipe Moreno, ¿no? Hay fotos por redes sociales y los aficionados desplazados a Cartagena lo vieron y alguno de ellos, bueno, creo que se le hizo saber al máximo mandatario Grana. Sorprendía y ¿Qué bueno... ¿Qué impresión te deja a ti esto? Es otra, no sé, a mí me parece que es otra de esas cosas con difícil explicación, que sí, que me puedes contar que él estaba en Madrid, que son dos equipos del mismo
grupo del Real Murcia. Pero, en fin, yo creo que es normal que la gente pues empiece a sospechar o tenga la mosca detrás de la oreja después de todo lo que va aconteciendo, todas las dudas que sigue habiendo en cuanto al entorno de Alejandro Arribas y en cuanto a la entrada o no en el club. Se sospecha o hay gente que se teme que pueda ser un cambio de cromos Belmonte Arribas. Hay muchas cosas que aclarar, que tendrán que hacerlo en una rueda de prensa en principio para esta semana. Creo que la previsión es que sea jueves, no antes. Veremos a ver finalmente cuándo cae esa rueda de prensa y se dan las explicaciones oportunas, pero desde luego es algo que no gusta o no gustó la presencia de Felipe Moreno en el palco ante el Alcorcón. También estuvo obviamente ya Alejandro Arribas, una vez que ya se pasó por el notario esa compraventa, una vez que dimitió el Consejo de Administración, una vez que ha sido nombrado también Alejandro Arribas presidente del mismo, y será él el que se siente el domingo frente al Ibiza representando al club albinegro. Sí, totalmente. Pero además queda ese recoveco, esa impresión de ver cómo se va a tomar todo esto la gente en Cartagena, teniendo en cuenta que desde ayer al mediodía, salió la campaña de abonos, que yo creo que también puede ser un paso adelante, ¿no? O era el paso que yo creo que se esperaba, solucionarlo todo para sacar la campaña. A ver, es el paso lógico por un lado, y es así, precios además a partir de los 90 euros para aquellos que se quieran enganchar. Yo eché quizá de menos un gesto para aquellos que eran aficionados el año pasado y no renovaran por la incertidumbre en el proyecto. Yo eché de menos que hubiera un pequeño guiño. No voy a decir que estuviera a mitad de precio, pero bueno, algunos euros más que se hubiera podido ahorrar quien ahora quisiera subirse al barco y confiara en el proyecto. Pero aún así hay cosas que sorprenden. A mí desde luego me lo hacen, porque las últimas 3 veces que podríamos decir que ha habido una noticia positiva respecto al Cartagena, vamos a decir en julio cuando se anuncia la venta, luego también a finales de noviembre cuando se anuncia también que hay acuerdo definitivo, y ahora también con este paso por el notario y el visto bueno del CSD, justo el día después de estas noticias hay algo pidiendo dinero. Fue en julio, el día después, la campaña de abonos, fue luego en noviembre las entradas para el derbi y el partido de Copa con el Valencia, y ahora otra vez, el día después, otra vez campaña de abonos. Desde luego llama la atención. Hay gente que eso tampoco le termina de cuadrar del todo dentro de las sospechas que puede haber en torno a la nueva gestión del conjunto albinegro. Es cierto que yo estoy convencido de que va a haber gente seguro que se va a animar y se va a sumar al carro de este nuevo proyecto, y sobre todo teniendo en cuenta que quedan muchas explicaciones que dar. Veremos a ver estos días si de verdad que las da y aclara cosas Alejandro Arribas, porque sigue habiendo muchas dudas encima de la mesa, dudas en cuanto a... Pero perdona, Alejandro, la guita no debe ser en consideración de un mercado de invierno que necesita el Cartagena. A ver, si es lo lógico, si lo normal es la campaña de abonos la tienes que sacar ahora, si eso es una realidad. Quiero decir, la campaña de abonos, si haces campaña de abonos en la segunda vuelta, la tienes que sacar en enero, no la vas a sacar en marzo o la vas a sacar en octubre. Lo lógico es sacarla en enero. Pero sí que es verdad que hay mucha gente, y lo he podido ver de muchos aficionados del Cartagena, que no les hace gracia que la tercera, digamos, noticia positiva que se da respecto a este proceso de compraventa del club viene seguido al día después de pedir dinero, que yo entiendo que por plazos seguramente cuadre, porque lo lógico es que en julio saques campaña de abonos, lo lógico es que en enero, si haces de segunda vuelta, saques otra vez campaña de abonos, y que por cómo cayó ese acuerdo final a unos días, unas semanas de la Copa y del partido con el derbi, pues se saquen los precios también justo después de eso. Pero también hay mucha gente a la que le chirría que cada buena noticia venga seguido de poner la mano para pedir la guita, como tú dices, obviamente necesaria para el mercado invernal, y que además por fecha lo normal es que la campaña de abonos sea en enero, no la vas a hacer más tarde ni la vas a hacer antes. Pero hay gente que le molesta o está un poquito incómoda con esta circunstancia, y yo creo que sobre todo eso tiene que ser aclarado por Alejandro Arribas. Las respuestas que tiene que dar respecto, como digo, a la deuda del club, respecto a las condiciones de la venta, respecto a la auditoría. Dar la cara. Claro, tiene que dar la cara y explicar muchas cosas, porque ha dado la cara 2 o 3 veces, contadas, con cuentagotas, pero es que ninguna de ellas ha aclarado absolutamente nada. Entonces, pues habrá que ver ahora si en esta comparecencia que haga el jueves o el día que sea de esta semana, o si no de la que viene, en principio parece que va a ser el jueves, aclare o no todas estas cosas
que están sobre la mesa y que al aficionado albinegro pues ahora mismo todavía le quitan el sueño. Dicho queda, enseguida hablamos de fútbol sala. Gracias. Hasta luego. 3 de la tarde, 41 minutos, vamos con la segunda federación y empezamos con el derbi que se disputó en la Condomina entre el UCAM Murcia y el Águilas. Segundo contra primero y que se llevó el segundo. El UCAM que venció 1-0 gracias al tanto de Ale Marín. Las dos versiones, primero la del ganador, el técnico ganador en este caso Germán Crespo, que estaba muy satisfecho. Los mejores 30 minutos desde que yo estoy aquí, ¿no? Que hemos leído muy bien el partido, lo habíamos hablado que ante un buen rival lo importante era eso, manejar los tiempos de partido, ser verticales y ya digo, creo que hemos tenido mucha variedad en el juego, tanto por dentro como por fuera y bueno, la pena es que solo nos hemos ido con un gol a favor, ¿no? Que en cualquier caso se llevaron 3 puntos para apretar la parte de arriba, que después repasaremos. Si el equipo, el líder, pero que perdió el partido, primero, en este caso Adrián Hernández, reconoció los errores que hizo su conjunto, hizo autocrítica, pero después también señaló el propio técnico murciano, Adrián Hernández, al arbitraje. Y bueno, creo que llevamos dos semanas de arbitraje muy canallas. Y no hablo de las opciones, del penalti ni nada, de cada uno de los cuerpeos. Cuando Dani aquí no mete el cuerpo, cuando lo metía Chris, una falta, la otra no. Eso te va minando, el que sea entrenador lo sabe. No es nada contra Lucán, pero yo creo que llevamos 2 semanas muy fastidiosas. Yo lo primero que he hecho aquí es reconocer los errores de mi equipo, pero no los veo muy normales. Que así llevamos 2 y espero que no se repita. No quiero que nadie nos dé, o sea, que se quede igual, pero que es digno de decir, de denunciar. Pues dicho queda, desde luego que ha sido bastante directo el técnico del Águilas, que sigue líder pese a todo. La Deportiva Minera volvió a ganar y lo hizo en su casa en un partido trabado. 2-1, superó al Puente Genil con una expulsión para cada equipo, donde valió el doblete de Rubén Mesa en el equipo del Llano del Beal. Checa. Que el partido se nos puso rápidamente de cara, creo que lo merecíamos, ¿no? Tuvimos un par de ocasiones antes del penalti, no encontramos esa finalización y tras el penalti pues hemos tenido 3 o 4 acciones que nos han hecho meter el segundo. Otro que empezó el 2026 con victoria fue el Yeclano Deportivo, que superó al Antoniano 1-0 gracias al tanto de Sergio Carrasco para coger oxígeno y meterse en los puestos de arriba. Iván Ruiz. Partido completo, sí es cierto que hay momentos donde sufres, pero yo creo que la primera parte era un poco el plan de partido, transitar. Yo creo que el equipo además está evolucionando mucho a acumular pases. Yo creo que con balón nos vamos encontrando más cómodos. Y que evidentemente le ha venido muy bien la victoria y las sensaciones con el cambio de entrenador al Yeclano y por último, también por la mínima, y le sirvió para salir de la mala racha, el Lorca Deportiva, que venció 1-0 a la Almería B de José María Salmerón. Sergio Fernández hizo el gol para los de la Ciudad del Sol, que vuelven a sonreír y ganaron ante su gente. Pese a todo, fue crítico y necesita mejorar la plantilla del Lorca para Sebas López. Escuchen. Yo, el tema del jugador ofensivo, lo que necesitamos son jugadores que estén bien físicamente, que sean ofensivos o defensivos. El Águila aquí te ganó jugando de delantero centro, creo recordar, con un lateral derecho. Al final el fútbol de esta categoría al final son duelos, se establecen transiciones y si tú no tienes piernas, si no eres capaz de ganar esos duelos y luego cuando tienes el balón, si decides mal, estás condenado. En cualquier caso, es un fin de semana, quitando el derbi, donde evidentemente no pueden ganar los dos, derbi regional, que se llevó el UCAM, quitando el derbi, insisto, el resto sí que han ganado todos. El Yeclano, la Minera y el Lorca Deportiva. Así que positivo, entre comillas, el fin de semana, como ya digo, en el grupo cuarto de Segunda Federación, sin contar el derbi regional, donde evidentemente pues los dos, primero y segundo, se vieron las caras. Y así está la tabla, precisamente en ese grupo cuarto de Segunda Federación. Águilas primero, 32 puntos, UCAM Murcia 31, tercero Jerez 30, cuarto la Unión Malacitana 28 y quinto Lorca Deportiva 28. Fuera de playoff, sexto con 27 está el Yeclano. Y un poquito más rezagado de los nuestros, en la 9ª posición, 25 puntos la Deportiva Minera, pero también entre los primeros clasificados, es decir, entre los 9 de arriba. Están muy bien los equipos del grupo cuarto, esto todavía es muy largo, pero lo que queda claro es que hay muchos proyectos, el Águilas, el UCAM, sobre todo para mí esos dos, aunque podríamos meter, si quieren, al Lorca Deportiva, o el Yeclano, aunque seguramente por pasta, y que se me entienda, la Deportiva Minera ha sido de esos 3 que están ahí atrás también el que ha hecho un presupuesto muy contundente, pero en definitiva están todos muy próximos y está todo tan igualado que se va a decidir todo en el mes de mayo. Lo que queda claro es que este año otra vez, como el año pasado pasó con la Unión, aunque luego nos lo robaran y se lo llevaran, entre comillas, que se me entienda, nos lo robaran, se cambiara de ciudad y se lo llevaran a Málaga, lo que queda claro es que otra vez va a haber mimbres, hay proyectos para estar arriba
y para luchar por el ascenso a la primera federación en el fútbol de la región de Murcia. Y ahora centrándonos en el grupo 13 de tercera, pues todo sigue igual. Sigue ganando el líder, el Cieza. Así fue la jornada. Balazul 1, Cieza 2, Cartagena B 4, Santomera 4, partidazo. Muleño 2, UCAM B 2, Yeclano B 0, Molinense 0, Pulpileño 1, El Palmar 0, Real Murcia Imperial 3, Santa Cruz 1, Minerva 2, Deportivo Marítimo 1, Olímpico de Totana 0, Caravaca 0, Águilas B 1, Mazarrón 3, que abrieron la jornada. En la tabla, 38 puntos para el Cieza, que está 7 por encima del Imperial. Y que si no la lía, y que se me entienda, aunque todavía queda mucho, pues tiene muchísimo hecho para obtener ese ansiado ascenso directo, que ya le vendría bien y que ya les toca, por otro lado, al Cieza, que año tras año lo sigue intentando al máximo. Completan playoff, además del Imperial, Olímpico de Totana 29, Molinense 28 y Santa Cruz 27. Y en descenso, aunque ha habido movimientos y han puntuado muchos, Deportivo Marítimo, Muleño y colista Yeclano B. Ahora, a las 3 de la tarde y 47 minutos en este preciso momento, nos apetece hablar de un equipo de fútbol sala que este fin de semana se proclamó supercampeón, Jimby Cartagena. Quinto título para los meloneros, Alejandro. Sí, quinto título para los meloneros, tercera Supercopa además de manera consecutiva tras la lograda ayer por Jimby en Palma ante el equipo anfitrión, además sufriendo 5-2, pero en la prórroga pasó ahí en el tiempo extra por encima del conjunto balear, aunque sí que es cierto que nunca fue por detrás en el partido. Fantástico Fran Cortés con un hat-trick, con goles además importantes como el que rompía la igualdad en ese tiempo extra, y un nuevo título más para las vitrinas cartageneras, que cada vez empiezan a estar más engrosadas. Hablaba Duda de esta tercera Supercopa, muy meritorio, decía, ganar 3 seguidas. Lo veo muy meritorio parte de este grupo de jugadores que la verdad que están consiguiendo un nivel de concentración en momentos finales y de fe en lo que hacen, que posibilita que esa suertecilla lo está cayendo para nuestro lado, y eso es fundamental a la hora de jugar títulos. Lleva Jimby además mucho tiempo ya demostrando que a la hora de la verdad, que cuando se juegan los títulos el equipo siempre compite en todas las competiciones. De momento la primera se la han llevado al zurrón, quedan todavía muchas, las 2 copas, la Copa de Europa, la Champions y la Liga, pero empieza de nuevo con el pie derecho Jimby Cartagena este año 2026 con un nuevo título. Totalmente, pero fíjate, es espectacular ver lo que está consiguiendo Duda desde su llegada, el asentamiento, el crecimiento de la plantilla, que aunque todos los años cambia nombres, sigue ese bloque competitivo que aprende a ser ganador. Sí, es verdad que hace 2 temporadas hubo bastantes cambios. En ese Jimby que ganaba la primera liga fueron 5 las llegadas y 5 creo las salidas. Este Jimby, es verdad, respecto al del año pasado ha cambiado muy poquito, solamente la llegada de Juninho, Renato también, pero bueno, se lesionó en la jornada 1 y todavía apenas ha podido tener minutos, y es, creo, el gran mérito de Duda. Yo creo que aquí nadie duda, valga la redundancia, de que es el artífice, ¿no? Es el gran mago que ha hecho que el equipo esté como esté. Es un equipo muy competitivo, obviamente por plantilla creo hay equipos mejores en la primera división, por lo menos 2-3 seguro, pero a nivel de bloque, a nivel de equipo, muy poquitos más que compitan como compite este Jimby Cartagena, que además está muy compensado en todas las líneas, que tiene jugadores diferenciales prácticamente en todos los lugares. Veíamos ayer a un Fran Cortés que estaba de dulce, que demuestra que cuando está bien es un jugador diferencial, y luego bueno, un Miguel Ángel Cano Mellado que con el balón en los pies pues es imparable, no hay quien se lo quite, y que para mí es pues de los mejores jugadores del mundo, y un bloque, como digo, fantástico el que ha conseguido Jimby, un bloque ganador, competitivo, y que yo creo que viendo lo que he visto este fin de semana tanto en el partido con Peñíscola como en el choque de la final con Palma, es candidato a ganar algún título más esta temporada. Yo estoy convencido, no sé cuál será, pero yo creo que la Supercopa no va a ser el único que levante Jesús Izquierdo este año. Me la pones votando, porque precisamente ahora hablaremos del Pozo, que ha sido el campeón de invierno, que evidentemente decía Josa, no lo escuchamos, que no valía para nada, era simplemente anecdótico, pero ¿cómo ves a Jimby Cartagena, teniendo en cuenta el crecimiento que ha hecho el Pozo desde que llegó Josa?
A ver, a mí me parece que obviamente Josán tenía mucho más trabajo en el Pozo, ¿no? Al final ha tenido que llegar y hacer un equipo, pues no de cero, ¿no? Es verdad que no, pero sí que ha tenido que ir adaptándose a un nuevo proyecto, por mucho que llegara ya el año pasado, fue con la temporada iniciada. Para mí tiene muchísimo mérito lo que ha hecho, la verdad, el técnico del Pozo. Creo que ha sabido armar un muy buen equipo. Obviamente también el Pozo es un equipo con recursos, eso es una realidad. En Liga están demostrando que están imparables, y luego lo cierto es que yo tengo la curiosidad de ver qué pasa cuando lleguen de verdad a esas grandes citas, ¿no? Porque es verdad que la Supercopa no la ha jugado, pero cuando juegue la Copa de España, tengo ganas de verlo también en el playoff, porque como tú decías, al final ser campeón de invierno no sirve para nada, y además en el caso del fútbol sala incluso ser campeón de liga regular no sirve tampoco para absolutamente nada. Así que realmente tengo curiosidad de verdad por ver al Pozo en un torneo eliminatorio, en una fase final, y ver cómo se desempeña. Desde luego lo que está haciendo para mí es muy meritorio, Josán, y el Pozo a mí me parece uno de los rivales a batir de la temporada sin ninguna duda, junto con Jimby y probablemente también el Fútbol Club Barcelona. Pero por lo que te preguntaba, ¿a quién le das un poco más de favoritismo de los dos? Yo ahora mismo a Jimby se lo doy, porque al final creo que lo ha demostrado en los últimos años, y el proyecto creo que está más asentado y más consolidado. Se lo doy. No, y ganar, seguramente lo que te da es ganar. Claro, y esa confianza del campeón. Es que al final el tener esa experiencia de jugar finales. Jimby ha jugado en 2 años 7 finales y ha ganado 5. Ha jugado un montón. El Pozo ha jugado también alguna en este tiempo. Recuerdo la de la Liga, una Copa de España, no sé si me dejo alguna más. Pero con otro proyecto, con otro técnico, con otras circunstancias, otros jugadores. Jimby es prácticamente el mismo, el que ha jugado estas 7 finales. Hay alguna pieza que ha ido cambiando, pero hay un bloque de 6-7 jugadores, 8, que siguen siendo los mismos, ¿no? Desde entonces. Así que para mí, en ese aspecto, un poquito por encima Jimby candidato. Sobre todo, creo que en eliminatorias directas, creo que tiene un plus Jimby Cartagena si se cruzaran en Copa, se cruzaran en Liga, en Copa del Rey. Para mí tendría un plus de favoritismo Jimby, pese a que en el partido que jugaron de Liga regular perdió y se lo llevó el Pozo de Cartagena. Oído cocina, compañero. Vamos a ver qué tal se recupera en este 2026 y cómo encara la Liga regular el equipo charcutero. Un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues eso, que mañana le toca entonces al Pozo Murcia, que vuelve de parón con una sonrisa al Palacio de los Deportes contra Rivera Navarra. Un partido emocionante, como decíamos, siempre igualado ante el conjunto catalán, que aunque hay que reconocer que Rivera Navarra se ha quedado fuera de la Copa del Rey, el técnico recuerda que viene de ganar a Jimby Cartagena en Liga y se lo van a poner muy difícil. Esto decía Josán, el técnico charcutero. La vuelta al entrenamiento ha sido muy buena, súper implicada, súper consciente de la importancia que tiene esta semana antes de un nuevo parón, de un parón muy largo, y yo a nivel personal muy satisfecho, ¿no?, de lo que veo en el día a día. Eso sí, aunque ser campeón de invierno es meramente anecdótico y no le da importancia, desde luego que deja las claras, insistimos, que este conjunto vuelve a ser competitivo, que tiene hambre de títulos, y mañana además va a ser un día festivo, porque la pelota Ana Carrasco va a realizar el saque de honor, entrada a los niños será gratis en el Palacio y habrá roscón gratuito y muchas sorpresas. Eres el Pozo Murcia, Rivera Navarra, 3:54. El Pozo Murcia, Rivera Navarra no, el Pozo Murcia, Santa Coloma, Industrias Santa Coloma. Ahora sí, 3:54, venga, la vuelta más deporte hasta las 4. Tramo final, Ser Deportivos Región de Murcia. En baloncesto tuvimos malas noticias porque Luca Murcia perdió su segundo partido como visitante de la temporada. 77-72, cayó el sábado contra Gran Canaria en un duelo de alto voltaje, donde hay que decirlo, el argentino Nico Brusino, con 22 puntos y 24 de valoración, revivió a los canarios y además desactivó a los murcianos y sobre todo al más destacado, al acierto de Michael Forres, que hizo 20 puntos desde el perímetro. Hay que decir, hay que destacar y sobre todo señalar el mal tercer cuarto que hizo el equipo murciano, que hizo tan solo 8 puntos y evidentemente se cayó de toda pelea posible, pese a que estuvo muy igualado, incluso un poquito superior en el segundo y en el último cuarto. El tercer envite, justo a la salida de vestuarios, le marcó tremendamente, sobre todo en efectos negativos para UCAM Murcia, que hay que recordarlo, en la clasificación sigue bien, sigue en tercera posición, sigue con 10 victorias, pero todo se iguala. Ya está el octavo con 8 victorias. Baskonia, que venció. Y Unicaja perdió, pero sigue con 8. Sin embargo, ya hay varios con 9, como la Laguna Tenerife o Juventud.
es importantísimo conseguir un puntito más, una victoria más, el próximo partido contra Bilbao Basket. Y en ese sentido también tuvimos más resultados de baloncesto. Por ejemplo, Zona Global Jairis tenía un partido muy importante, 7º contra 8º, 2 equipos peleando por un puesto de playoff, y venció Jairis 72 contra Leganés 64, así que buen partido para las de Alcantarilla con ese partido de Laura Gil. Y además recuerdo malas noticias en Primera Fe, volviendo al baloncesto masculino, ya que Grupo Caesa Seguros Cartagena perdió 75-88 contra Fuenlabrada. El equipo de Cartagena, el equipo albinegro, presidido por David Ayala, que sigue en lo más bajo de la Primera Fe, 2-12. Mucho ánimo, todavía queda mucho. Ya lo saben, que se porten bien, que sean buenos. Mañana no tenemos Ser Deportivos Regional. Volvemos el miércoles con toda la información y toda la actualidad del deporte en nuestra tierra. Chao, chao. Que vengan los Reyes prontito.